Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. No hay nada mejor que empezar el día con la inspiración de nuestros profetas. Espero te guste mucho este programa. Bienvenidos a Discursos y Profetas de Ven Sígueme con Walter Posada. A medida que estudiamos, aprendemos y vivimos el Evangelio de Jesucristo, la secuencia de los hechos suele ser esclarecedora. Consideremos, por ejemplo, las lecciones sobre las prioridades espirituales que aprendemos del orden en que ocurrieron los principales acontecimientos cuando la plenitud del Evangelio del Salvador se restauró en estos últimos días. En la arboleda sagrada, José Smith vio al Padre Eterno y a Jesucristo y habló con ellos. Entre otras cosas, José se enteró de la verdadera naturaleza de la Trinidad y de la revelación continua. Esa majestuosa visión le dio la bienvenida a la dispensación del cumplimiento de los tiempos y constituye uno de los acontecimientos más importantes de la historia del mundo. Aproximadamente 3 años después, la noche del 21 de septiembre de 1823, en respuesta a una ferviente oración, la habitación de José se llenó de luz hasta que quedó más iluminada que al mediodía. Un personaje se apareció al lado de su cama, llamó al muchacho por su nombre y declaró que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni. Instruyó a José en cuanto a la salida a la luz del libro de Mormón y después citó del libro de Malaquías, del Antiguo Testamento, con una ligera variación en las palabras que se utilizaron en la versión inglesa del Rey Santiago. He aquí, yo os revelaré el sacerdocio por medio de Elías el profeta, antes de la venida del grande y terrible día del Señor. Y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá a sus padres. De no ser así, toda la tierra sería totalmente asolada a su venida. Las instrucciones de Moroni dio al joven profeta comprendían, al fin de cuentas, 2 temas principales. 1, el libro de Mormón, y 2, las palabras de Malaquías, que predecían la función que tendría Elías el profeta en la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Por tanto, los hechos que dieron inicio a la restauración revelaron un conocimiento acertado de la Trinidad. Recalcaron la importancia del libro de Mormón y previeron la obra de salvación y exaltación tanto de los vivos como de los muertos. Esa secuencia inspiradora nos da a conocer los asuntos espirituales que son de suprema prioridad para la deidad. Mi mensaje se centra en el ministerio y el espíritu de Elías que predijo Moroni en las primeras instrucciones que dio a José Smith. Ruego fervientemente tener la ayuda del Espíritu Santo. Elías era un profeta del Antiguo Testamento por medio de quien se efectuaron poderosos milagros. Él selló los cielos y no llovió en el antiguo Israel durante 3 años y medio. Él multiplicó la harina y el aceite de una viuda. Levantó a un joven de los muertos e hizo descender fuego del cielo para desafiar a los profetas de Baal. Al término del ministerio mortal de Elías el profeta, él subió al cielo en un torbellino y fue trasladado. De las revelaciones de los últimos días, aprendemos que Elías el profeta poseía el poder para sellar del sacerdocio de Melquisedec y que fue el último profeta que lo poseyó antes de la época de Jesucristo. El profeta José Smith explicó: el espíritu, poder y llamamiento de Elías el profeta es el de que ustedes tengan la autoridad de poseer las llaves de la plenitud del sacerdocio de Melquisedec y de obtener todas las ordenanzas que pertenecen al reino de Dios. Esa sagrada autoridad para sellar es esencial a fin de que las ordenanzas del sacerdocio sean válidas y vinculantes, tanto en la tierra como en el cielo. Elías el profeta se apareció con Moisés en el monte de la Transfiguración y confirió esa autoridad sobre Pedro, Santiago y Juan.
apareció nuevamente con Moisés y otros el 3 de abril de 1836 en el templo de Kirtland y confirió las mismas llaves a José Smith y a Oliver Cowdery. En las Escrituras se dice que Elías el profeta se presentó ante José y Oliver y dijo: He aquí, ha llegado plenamente el tiempo del cual se habló por boca de Malaquías, testificando que él, Elías el profeta, sería enviado antes que viniera el día grande y terrible del Señor, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, para que el mundo entero no fuera herido con una maldición. Por tanto, se entregan en vuestras manos las llaves de esta dispensación, y por esto sabréis que el día grande y terrible del Señor está cerca, sí, a las puertas. La restauración de la autoridad para sellar por medio de Elías el profeta en 1836 fue necesaria para preparar al mundo para la segunda venida del Salvador y dio comienzo a un mayor interés mundial en la investigación de historia familiar. El profeta José Smith declaró lo siguiente: la responsabilidad mayor que Dios ha puesto sobre nosotros en este mundo es ocuparnos de nuestros muertos, porque es necesario que el poder de sellar esté en nuestras manos a fin de sellar a nuestros hijos y nuestros muertos para la plenitud de la dispensación de los tiempos, una dispensación en la que se han de cumplir las promesas que Jesucristo hizo para la salvación del hombre. De ahí que, dijo Dios, yo os envío el profeta Elías. José explicó además: pero, ¿cuál es el objeto de la venida de Elías el profeta? ¿O cómo se va a cumplir? Las llaves habrán de entregarse, el espíritu de Elías habrá de venir, el evangelio habrá de establecerse, los santos de Dios habrán de ser congregados, Sión habrá de ser edificada y los santos habrán de subir como salvadores al monte de Sión. Pero, ¿cómo van a llegar a ser salvadores en el monte de Sión? Edificando sus templos y yendo a recibir todas las ordenanzas, en bien de todos sus antepasados que han muerto. Y en esto consiste la cadena que une el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, lo cual cumple la misión de Elías el profeta. El elder Russell M. Nelson ha enseñado que el espíritu de Elías es una manifestación del Espíritu Santo que da testimonio de la naturaleza divina de la familia. Esa singular influencia del Espíritu Santo impulsa a las personas a buscar los datos, documentar y valorar a sus antepasados y parientes, tanto pasados como presentes. El espíritu de Elías surte su efecto tanto en las personas que son miembros de la Iglesia como en las que no lo son. No obstante, como miembros de la Iglesia restaurada de Cristo, tenemos la responsabilidad, adquirida por convenio, de buscar a nuestros antepasados y proporcionarles las ordenanzas salvadoras del Evangelio. Ellos no son perfeccionados sin nosotros, ni tampoco podemos nosotros ser perfeccionados sin nuestros muertos. Por esas razones, hacemos investigación de historia familiar, edificamos templos y efectuamos ordenanzas vicarias. Por esas razones, se envió a Elías el profeta para restaurar la autoridad para sellar que ata en la tierra y en los cielos. Nosotros somos los agentes del Señor en la obra de salvación y exaltación que evitará que el mundo entero sea herido con una maldición, cuando Él vuelva de nuevo. Ese es nuestro deber y nuestra gran bendición. Ahora, solicito la atención de las mujeres y los hombres jóvenes y los niños de la nueva generación mientras recalco la importancia actual del espíritu de Elías en nuestra vida. Mi mensaje va dirigido a la iglesia entera en general, pero a ustedes en particular. Muchos de ustedes tal vez piensen que la obra de historia familiar la lleva a cabo principalmente la gente mayor. Sin embargo, no tengo conocimiento de que en las Escrituras o en las pautas que emiten los líderes de la Iglesia haya alguna restricción en cuanto a la edad que limite este importante servicio a los adultos mayores. Ustedes son hijos e hijas de Dios, hijos del convenio y edificadores del reino. No tienen que esperar hasta tener una edad determinada para cumplir con la responsabilidad de colaborar en la obra de salvación a favor de la familia humana.
Hoy día, el Señor ha puesto a nuestra disposición extraordinarios recursos que les permiten tener conocimiento de esta obra a la que infunde vigor el espíritu de Elías y desarrollar amor por ella. Por ejemplo, Family Search es una colección de registros, recursos y servicios que se pueden acceder fácilmente con computadoras personales y diversos dispositivos de mano, cuyo objetivo es ayudar a las personas a descubrir y documentar su historia familiar. Esos recursos también están disponibles en los centros de historia familiar ubicados en muchos edificios de la Iglesia por todo el mundo. No es una coincidencia que Family Search y otros recursos hayan salido a la luz en una época en la que los jóvenes estén tan familiarizados con una gran variedad de tecnologías de la información y la comunicación. Tienen los dedos amaestrados para textear y tuitear, para acelerar y adelantar la obra del Señor, y no solo para comunicarse rápidamente con sus amigos. Las destrezas y la aptitud que se manifiestan entre muchos jóvenes actualmente son una preparación para contribuir a la obra de salvación. Invito a la gente joven de la Iglesia a que aprenda en cuanto al espíritu de Elías y que lo sienta. Los aliento para que estudien, para que busquen a sus antepasados y se preparen para efectuar bautismos vicarios en la casa del Señor por sus propios familiares fallecidos. Y los exhorto a ayudar a otras personas a buscar sus datos de historia familiar. Si responden con fe a esta invitación, el corazón de ustedes se volverá a los padres. Las promesas que se hicieron a Abraham, Isaac y Jacob se arraigarán en su corazón. Sus bendiciones patriarcales, en las que se declara el linaje, los unirá a ustedes a esos padres y cobrarán mayor significado para ustedes. Aumentarán el amor y la gratitud que sienten hacia sus antepasados. Su testimonio del Salvador y su conversión a Él serán profundos y perdurables. Y les prometo que serán protegidos contra la creciente influencia del adversario. A medida que participen en esta obra sagrada y lleguen a amarla, serán protegidos en su juventud y durante toda su vida. Padres, líderes, por favor, ayuden a sus hijos y a la juventud a saber en cuanto al espíritu de Elías y a sentirlo. Pero, por favor, no hagan esa labor demasiado rígida o formal, ni brinden demasiada información o capacitación detallada. Inviten a los jóvenes a explorar, experimentar y aprender por sí mismos. Cualquier joven puede hacer lo que estoy sugiriendo mediante los módulos disponibles en lds.org/Family History Youth. Las presidencias de los quórumes del sacerdocio y de las clases de las mujeres jóvenes pueden desempeñar una importante función al ayudar a todos los jóvenes a familiarizarse con esos recursos básicos. Cada vez más es necesario que los jóvenes aprendan y actúen y de ese modo reciban más luz y conocimiento por el poder del Espíritu Santo, y que no solo sean estudiantes pasivos sobre quienes principalmente se actúe. Padres y líderes se asombrarán al ver la rapidez con la que sus hijos y la juventud de la Iglesia se vuelven sumamente diestros con esos recursos. De hecho, ustedes aprenderán valiosas lecciones de los jóvenes sobre cómo utilizar esos recursos eficazmente. Los jóvenes pueden brindar mucha ayuda a las personas mayores que se sienten incómodas o intimidadas con la tecnología o que no están familiarizadas con Family Search. Ustedes también contarán sus muchas bendiciones cuando los jóvenes dediquen más tiempo a la obra de historia familiar y a prestar servicio en el templo, y menos tiempo en videojuegos, navegar en Internet y en Facebook. Troy Jackson, Jaren Hope y Andrew Allen son poseedores del sacerdocio arónico que fueron llamados por un obispo inspirado para enseñar en equipo una clase de historia familiar en el barrio. Estos jóvenes representan a muchos de ustedes en su ánimo por aprender y deseo de servir. Troy dijo: "Antes solo iba a la capilla a sentarme, pero ahora me doy cuenta de que tengo que ir a casa y hacer algo. Todos podemos hacer historia familiar."
Jaren informa que a medida que aprendía más sobre historia familiar, se dio cuenta de que esos no eran solo nombres, sino personas reales. Cada vez me emocionaba más llevar a esos nombres al templo. Y Andrew comentó lo siguiente: me he interesado en la historia familiar con un amor y un vigor que no sabía que tenía. Cuando me preparaba cada semana para enseñar, a veces sentía la impresión del Santo Espíritu de actuar y poner en práctica algunos de los métodos que se enseñaban en la lección. La historia familiar antes me asustaba, pero con la ayuda del Espíritu pude cumplir con mi llamamiento y ayudar a mucha gente del barrio. Mis queridos jóvenes hermanos y hermanas, la historia familiar no es tan solo un programa o una actividad interesante patrocinada por la Iglesia. Más bien, es una parte vital de la obra de salvación y exaltación. Ustedes han sido preparados para esta época y para edificar el reino de Dios. Se encuentran hoy día en la tierra para colaborar en esta gloriosa obra. Testifico que Elías, el profeta, regresó a la tierra y restauró la sagrada autoridad para sellar. Testifico que lo que se ata en la tierra se puede atar en el cielo. Y sé que los jóvenes de la nueva generación juegan un papel vital en esta empresa. De ello testifico en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven, Sígueme con Walter Posada.